Hola, ¿qué tal? Yo soy Ilse. Yo soy Lulú. Y este es tu canal Ambienta. El día de hoy tenemos un invitado que nos hablará sobre un tema importante para nuestro medio ambiente. Así es, nos hablará acerca de los residuos sólidos urbanos. Vamos a conocerlo. Muy bien, amigos, para hablar un poco más sobre el tema nos acompaña el biólogo Israel Domínguez. Buenos días, Israel. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación al canal Ambienta. Gracias, Lulú. Gracias, Ilse. Es un gusto estar con ustedes este día. Bueno, Israel, ¿podrías platicarnos un poco sobre los residuos sólidos? ¿Qué son y por qué causan tanto daño a nuestro medio ambiente? Bueno, los residuos sólidos urbanos comúnmente es la basura, lo que generamos todos los días en nuestro hogar, oficina o en cualquier lugar, y causan mucho daño al ambiente porque generamos demasiados residuos, y esto va a dar a nuestro medio ambiente ya que no se tiene una disposición adecuada o un buen manejo de ellos. Entonces, los residuos sólidos los generamos a partir de nuestras actividades diarias. ¿Quién tendría o es el responsable de dar el manejo adecuado a esos residuos que nosotros generamos? Como bien lo dices, Lulú, pues todos nosotros generamos los residuos, somos los responsables directos de ellos. Aunque la Constitución establece en el artículo 115 que son los ayuntamientos los responsables de hacerse cargo de los residuos, es nuestra participación definitivamente la que se tiene que realizar para que reduzcamos esta cantidad de residuos, si no, no resolvemos el problema. Ok, entonces nosotros entramos en el momento en que se genera hasta que lo sacamos para que el municipio disponga de ellos. Pero en todo este camino nosotros tenemos que ser los responsables de que no vayan a la calle, que no vayan a ríos y que no vayan a un lugar donde nos puedan afectar tanto al medio ambiente como a la salud, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Tenemos que evitar generar tantos residuos, tenemos que evitar disponerlos inadecuadamente, hacer reciclado, separación, hacer distintas actividades que nos permitan darles un buen manejo y no dejárselo todo a la autoridad. Bueno, y un punto muy importante creo que sería tratar de no generar tantos. Sería el principal. Lo que buscamos actualmente es reducir la cantidad de residuos, porque ya nos dimos cuenta que no podemos seguir generando tanto y enterrando tanto, no tenemos la capacidad. Entonces tenemos que reducir lo que generamos para que tengamos éxito en el buen manejo de los residuos. Muy bien, Israel. Entonces, pues ya sabemos quiénes son los responsables, qué es lo que implica. Pero, ¿sabes? Tengo una duda. ¿Hay alguna ley que establezca o más bien que nos especifique qué es esto de los residuos? Sí, por supuesto, Ilse. En la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas se encuentra un capítulo que tiene que ver con residuos sólidos, pero el año pasado se publicó, en junio del año pasado exactamente, la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y sus municipios, que contempla un mayor artículos y normas que especifican qué tenemos que hacer con los residuos. Ok, y también, no sé, hay infinidad de residuos y especificar cuáles sí o cuáles no, o bien no podemos quizás dejar de utilizar estos residuos, ¿no? Entonces no sé si hay algunos que son más dañinos o otros que sí se pueden estar utilizando. En realidad, la mayoría de los residuos pueden volver a las cadenas de valor, se pueden reciclar, separar y retornar nuevamente sin que causen un daño. Pero hay algunos que definitivamente no tenemos la capacidad, no estamos haciendo realmente algo para poder recuperarlos y entonces están causando un daño muy grave. Y eso es muy importante que podamos comprender porque es muy fácil agarrar una bolsa y guardar algo o estar pidiendo artículos como cuando vamos al súper, ¿no? Y a veces exigimos una bolsa de plástico y solo es para transportarlo y quizás cambiar esos hábitos. En efecto, hay residuos que son bastante dañinos porque solo los ocupamos una sola vez y los desechamos con mucha facilidad. Este modo de vivir que tenemos, que pensamos que es desarrollo cuando en realidad está muy lejos de serlo, es de ocupar algo y tirarlo a los 5 minutos, a los 2 minutos. En realidad hay cosas que no necesitamos para vivir y algunos de estos residuos que se están generando precisamente es por eso, porque solamente los usamos un momento y los desechamos.
Bueno, entonces ahí a lo que se refieren sobre el tipo de residuos o hablando un poco más sobre los plásticos, son los que usamos una vez y se tiran, serían los plásticos de un solo uso. En efecto, son todos aquellos que solamente utilizamos, un popote, una bolsa, como esta, por ejemplo, un plato de unicel. Son todos aquellos que solo se ocupan un momento y se desechan. Es importante que la gente entienda que la normatividad y las leyes no están en contra del plástico o de la industria que lo genera. No se trata de satanizarlos. Se busca que se reduzcan aquella fracción de plásticos que solo usamos en un momento y que realmente no necesitamos para vivir. Digo, nadie necesita un popote para tomar una bebida. El pozol sabe rico en jícara, no es necesario estar ocupando un popote, por ejemplo. O para trasladar el mandado, pues no requerimos más que llevar nuestra canasta, nuestra bolsa. En lugar de estar obteniendo bolsas y bolsas, de repente todas estas bolsas pues van a dar al medio ambiente. El problema no es el plástico, sino que los animales lo confunden y lo ingieren. El problema es que el plástico se degrada, se fragmenta y va a dar a las cadenas alimenticias donde puede llegar hasta nosotros inclusive. Por lo de la ley que menciona, es lo que empezaron a sacar de ya no usar bolsas de plástico, que en los súperes iban a retirarlas y ya no iban a estar facilitando estas bolsas para cuando uno iba al mandado. Es correcto, se trata de eso, se regula principalmente las bolsas y los utensilios de unicel o lo que son con los tenedores, cucharas, todo esto que lo usamos, que son desechables prácticamente, lo usamos una sola vez. En eso se basa la ley. Esta ley entra en vigor hasta junio de este año y diciembre, dependiendo, ya sea para productores o para distribuidores de estos materiales. No se trata de una ley limitativa, se trata de que evitemos este tipo de plásticos o bien que los sustituyamos por materiales que sean amigables, de otro tipo de material que no sea plástico, que se pueda degradar fácilmente al ambiente. Ok, como todos estos recipientes, por así decirlo, desechables que están saliendo de fécula de maíz, de hueso de aguacate y bueno, hay otros más, ¿no? Sí, todos ellos están sustituyendo la base del polímero, lo están sustituyendo del plástico por todos estos compuestos que son fáciles de absorber al ambiente y no generan un daño. Si se los come un animal, no le va a suceder nada, no va a tener un efecto contradictorio, o por lo menos eso es lo que esperamos para poder migrar hacia una cultura realmente de ya no usar plásticos de un solo uso. Ok, entonces aquí es muy importante que nosotros como personas, como seres humanos, como integrantes de esta naturaleza, porque eso somos, tomemos acciones, tomemos decisiones correctas que nos ayuden a lo mejor minimizar un poquito este impacto que estamos enfrentando nosotros mismos, ¿no? Definitivamente tenemos que ser nosotros los que hagamos esta parte. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido si hace 2 décadas nos hubiéramos quedado con el bombillo tradicional y no hubiéramos migrado al foco ahorrador? Y actualmente estamos utilizando el foco de LED. O sea, todo ese proceso que hicimos para mejorar ambientalmente y económicamente, lo logramos realizar. Entonces, en este caso, tenemos que hacer lo mismo con los plásticos. Ya el ambiente no soporta que sigamos agregando y agrediendo con estos materiales. Necesitamos hacer algo y lo tenemos que hacer nosotros desde casa, nuestros hijos, la comunidad. Y desde luego la autoridad tiene que participar, pero es más fácil cuando nosotros activamente ya realizamos las cosas. Es un conjunto de actividades, ¿no? Incluye a toda la sociedad civil, a gobierno, a empresas privadas. Todos tenemos que hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera para poder ayudar a cumplir con esta ley, ¿no? Es correcto. Desde el gobierno del estado también tendremos que generar los esquemas para facilitar todo este proceso y poder migrar a llegar hacia una cultura de la disminución del plástico y de la reducción de residuos. Tenemos que hacerlo, de lo contrario va a ser muy difícil que alcancemos un mejor ambiente si no empezamos a realizar algo, pero definitivamente necesitamos la participación de la sociedad para que esto suceda.
Muy bien, Israel, muy interesante todo lo que nos acabas de platicar, pero sabes, creo que tenemos que hacer un poquito más de conciencia a todo lo que estamos utilizando. Por ejemplo, mira, aquí tengo pues 2 recipientes, pues uno que es comprado y que prácticamente no lo voy a desechar a la primera, ¿no? O sea, va a tener muchas funciones, pero otros que pues sí, realmente por alguna necesidad, pues tenemos que consumirlos, pero podemos seguirle haciendo uso. Por ejemplo, como esta botella. En efecto, ahí tú acabas de dar una cosa muy práctica que la gente puede hacer, es reutilizar su botella. Si ya compró una botella porque no tenía otra opción, lo puede reutilizar las veces necesarias, al menos para que no se vuelva un contaminante, y después disponerlo adecuadamente en un contenedor. Así es, pues esa palabra muy interesante, el de reciclar, reducir, el de reutilizar. Hay cosas que pues tenemos que comprarlas, ¿no? Porque no hay de otra, pero seguirle haciendo ese uso para que no a la primera las podamos desechar. En efecto, lo importante es reducir la cantidad de residuos que generamos, eso es lo principal, pero si no lo podemos hacer, al menos reutilizar lo más posible los materiales, los recipientes, para que no los desechemos a la primera, eso sería lo principal. Muy bien, entonces pues ya sabemos qué hacer y ponernos a trabajar un poco. Es correcto. Bueno, es evidente que tenemos que ponernos a trabajar en el tema. Queremos agradecerte por aceptar venir a nuestro canal a compartirnos esta información con la que tú trabajas. Gracias, para mí fue un placer, es un gusto compartir siempre con ustedes, con Lu, Ilse, de verdad, es un gusto, y con todos sus cibernautas, es un gusto poder compartir esta información. Muchas gracias. Bueno, y si estás interesado en conocer un poco más sobre esta ley, aquí abajo te dejamos el link. Muy bien, amigos, no te olvides de darle like, compartir el video y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! Adiós. De hacer un buen tratamiento de estos residuos, que sería la autoridad municipal. Perdón, ahí sí yo me equivoqué. Ay, al menos vamos a tener una. Yo me equivoqué. Vamos a poner. Ay. Nos hablará acerca de los residuos sólidos urbanos. Vamos a conocerlos. No. Oye. Hola, ¿qué tal? Soy Lulú.